Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Ahora mismo 3 y 7 minutos. La nave del misterio radiofónica Milenio 3 que continúa. Y ya lo sabéis. Próximo sábado, Granada. Ahí estamos. Fin de fiesta. Con todos vosotros y nosotros unidos en el amor por la radio y la comunicación. Y hablando de comunicación, hubo un excepcional comunicador que se dedicó gran parte de su vida, lo hizo así, a subirse en escenario, y dicen que a hacer mentalismo, hipnosis, pero muy lejos de lo que hoy conocemos. La leyenda que ha acompañado a José Mir Rocafort Fassmann es que tenía poderes auténticos. Y hubo polémica entre los propios mentalistas e ilusionistas, que se saben todos los trucos, evidentemente, por complejos que parezcan. Pocas miradas, os lo aseguro, pocas miradas concentran tanta mezcla de misterio, de profundísimo misterio que parece arcaico y de venir de tiempos remotísimos, como la mirada de José Mir Rocafort, un hombre nacido en un pueblo también señalado por los secretos y los misterios, Sort, en Lérida, el pueblo de la buena suerte. Fassmann se hizo muy célebre, pero desde la niñez le ocurrían cosas. Creo que es buen momento para recordar a este hombre, y me gustaría que opinaseis en nuestro lienzo en blanco en cadenaser.com, en 7640, porque de verdad creo que hay que hacer justicia, porque hay personajes que, lo dicho, serían muy célebres. Hay alguna placa y alguna calle en Sort sobre este hombre absolutamente prodigioso. Yo creo que María Mir, su hija, nos tiene que contar cosas increíbles. Esa mirada. Me ha impresionado una foto que viene en el libro, la biografía de Fassmann, mirándose al espejo, años 50. ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! Es uno cuando cree que realmente alguien podría adueñarse fácilmente de la voluntad de otro. Pues sí, este hombre tenía ese poder, y muchos más. Vamos a recordar la vida, milagros y misterios de un hombre que nos dejó ya hace más de 15 años, que se fue casi en silencio, y que queremos que mucha gente joven conozca. Dicen que era un mago auténtico, que su mente era maravillosa de verdad. María Mir, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, yo creo que para ti también las imágenes de José Mir Rocafort son muy especiales. Has hecho un trabajo de recopilación impresionante, y simplemente la portada del libro, esta foto que yo digo, el poder de una mirada, que este hombre al parecer guardaba desde niño, no era ninguna pose, ¿no? Esa mirada inquietante que parecía ir más allá del común de los mortales, es algo que le acompañó siempre, que no era decoración, ¿no? No, en absoluto. José Mir Rocafort, o sea, primero hablando de la persona, no del personaje de Fassmann, nació en unas circunstancias terribles, un pueblo de alta montaña completamente aislado. Nace con una alergia congénita a la leche materna, es gemelo con su hermano Luis. Los dos tienen la misma alergia, y en el grado más grave, el otro hermano mamó de su madre y murió al cabo de 4 días. José, por el contrario, se negaba a mamar. Nació tan pequeñito que hoy en día le hubieran puesto en una incubadora, porque el niño parecía que no estaba, como se dice, bien hecho. Y le vieron tan mal que al día siguiente de nacer se lo enviaron a una ama de cría, a un pueblo próximo a Sort, Soriguera, pero todavía más alto en la montaña, más aislado. Y allí se producen los primeros, digamos, hechos misteriosos en su vida. En primer lugar, se niega a mamar de la ama de cría. Es decir, él no permite que le entre ni una gota de leche en la boca. Eso le salva. Y por otro lugar, un misterio, y es que pasa 5 años en esa casa sin que le vayan a buscar, sin que le vayan a visitar. Es decir, completamente aislado de la familia, algo que él percibió toda su vida como un abandono. En ese ambiente completamente aislado, hay que ver esas ruinas, cómo impresiona ver en medio de una naturaleza salvaje. Es un lugar impresionante, y pensar que allí, rodeado de mujeres analfabetas, creció durante los primeros 5 años de su vida un niño que no tuvo ningún estímulo, que además se alimentaba prácticamente de sopa de pan con ajo, porque claro, rechazaba la leche. Se producen unos
episodios de escapadas continuas, donde hay que buscarlo por todo el pueblo. Y ya está configurada perfectamente esa personalidad de hombre reconcentrado, introvertido, perplejo, que no entendía la sociedad que le rodeaba. ¿Nos has pasado alguna información, algunos cortes sonoros de alguna de las entrevistas ya postreras de Josemi Rocafort Fassmann? La persona y el personaje, importante, que ahora estamos pues plasmando para cientos de miles de amigos jóvenes. Vamos a escucharlo y lo comentamos, porque yo creo que él lo comenta incluso con un tono entrañable, pero desde luego, desde esa infancia que tú comentas, ya estaba rodeado de un halo diferente. Vamos a escucharlo. Si no me equivoco, usted a Si no me equivoco, le llamaban brujo en el pueblo. Sí, decían que era brujo porque yo hipnotizaba conejos y gallinas y a los condiscípulos les hipnotizaba y les decía: hoy el maestro te preguntará tal cosa. No me diga, a usted debían verle como a un santo, los condiscípulos. Sí, y a las mujeres se persignaban cuando pasaba. Decía: está entregado al demonio. Este niño está entregado al demonio. O sea, desde muy pequeño usted es consciente de que tenía facultades especiales. Sí, creo que sí. Con esa rotundidad, ¿no, María? Es decir, y en un ambiente donde, ¿qué podía pensarse? Pues claro, que había un pacto con el maligno. No tuvo que ser nada fácil para Fassmann, todavía, en aquel momento simplemente José, ¿no? Pero ¿qué clase de... ¿Era real todo esto de la hipnosis aplicada, y de dónde había aprendido, María? El niño sencillamente subió en esa manía que tenía de escaparse y de estar siempre solo. Subió a la guardilla de la casa, una casa muy grande que había tenido unos propietarios. La casa tenía más de 100 años ya, y había tenido propietarios como un señor que fue diputado de la Mancomunitat de Cataluña, un hombre muy culto, un filólogo. Más tarde otro propietario había sido un masón, un gran masón, un gran maestro de la masonería. Y se ve que se habían ido acumulando una cantidad de libros que iban dejando los propietarios anteriores, y cuando el padre de José compra la casa, pues esos libros estaban allí en la guardilla. El niño sube un día y empieza a descubrir esos libros, empieza a leer, y otro buen día de repente se presenta en una zapatería que había en la misma plaza mayor, al lado de la casa de sus padres, y eran muy amigos y tenían mucha confianza. Allí se hacían los zapatos, se hacían las espardeñas, y el niño, que tenía entonces 9 o 10 años, le pide a los aprendices que le dejen practicar una cosa que él ha descubierto que puede hacer. Uno se presta y el niño practica lo que quiere practicar, lo deja en trance hipnótico, y en trance hipnótico le ordena hacer una serie de cosas, y ese aprendiz pues las hace. Eso se repite una y otra vez hasta que se entera el dueño de que iba y que por las tardes les dejaba en trance hipnótico a los aprendices, y entonces pues lo saca de allí a cajas templadas. Ahora bien, ¿qué era aquello? Pues una cosa muy sencilla. El niño encontró unos libros que Fassmann posteriormente dijo que se llamaban Magnetismo y sugestión en 20 lecciones del Instituto Sage de París. Este libro evidentemente no era este el título. Él el título siempre lo camufló para que no le hicieran preguntas en un momento en que no era conveniente que él dijera qué era lo que leía. Lo que ocurrió fue que sí, encontró un libro donde aprendió, indicaban una serie de ejercicios para hipnotizar. El niño se puso inocentemente a probar si aquello de verdad daba resultado, le dio resultado, y entonces naturalmente la criatura pues primero se sorprendió, y segundo le pareció estupendo ser capaz de dominar la voluntad de los demás a su antojo. Aparte de lo de la zapatería, el maestro pues empieza a preguntar lecciones a los chicos de la escuela, y los chicos de la escuela pues salen mejor parados que nunca, hasta que se descubre que el niño hipnotizaba al maestro y le decía las lecciones que tenía que preguntar.
Aquello sí que fue un escándalo ya brutal. El padre de José era sumamente severo, excesivamente severo. Aquello le pareció una falta de honestidad terrible. Sufrió castigos serios y públicos. Y en el pueblo entero pues ya se corrió aquello de que el niño estaba entregado al demonio. De todas formas, María, yo estoy ahora poniéndome en el lado de los oyentes. Muchos estarán diciendo, solo hasta aquí. Si tuviésemos la entrevista aquí, ya solo con lo contado de la infancia de José Mi Rocafort, cómo nos ha hecho una película, ¿no? De las vivencias de este hombre, porque desde luego estamos viendo ya el ambiente, ¿no? Y lo extraordinario. Ahora bien, la pregunta es, ¿era todo un aprendizaje? ¿Tenía que ser un niño realmente sabio para esos códigos de ciertos libros misteriosos, adaptarlos de esa forma tan increíble? Hay un detalle que tú nos has proporcionado en una de esas entrevistas que suma misterio a la historia, y es su madre, ¿no? Al parecer su madre también, casi con esa magia popular, vamos a llamarlo así, hacía demostraciones que hoy serían consideradas, pues eso, puro mentalismo o aciertos o calculadoras humanas. Vamos a escucharlo y lo comentamos. La meva mare tenía unas facultades extraordinarias. Tenía una gran intuición. Mi madre tenía unas facultades extraordinarias. Tenía una gran intuición. Era una mujer de una entereza de carácter fabulosa, fabulosa. Y yo recuerdo perfectamente que los campesinos del país venían a comprar durante todo el año. Compraban mercancía y pagaban el día de la feria en que bajaban a vender los productos de la tierra, animales, etcétera. Y había una libreta grande, recuerdo, y mi madre iba apuntando todo, 67, 85, 37, etcétera. Y cuando venían le decían, sume, y no sumaba nunca. Hacía así, 7, 85, 95, exacto. O sea, que algo había también en los genes, María. Sí, desde luego que sí. Quisiera hacer una puntualización. Ella nunca hizo demostraciones de ninguna clase. Era una mujer sumamente callada, igual que José. Una mujer que vivía completamente hacia adentro, con una inteligencia superdotada, una capacidad de empatía impresionante. No podemos extendernos sobre esto, pero en el libro ya explico los grados de generosidad, pero generosidad siempre absolutamente callada. Es decir, nunca hizo ninguna demostración. Ella sencillamente en su tienda, y también con toda la inocencia del mundo, como explica Fassmann en la entrevista a Josep María Espinar, tenían unas grandes libretas donde se apuntaba todo lo que iban cogiendo a crédito los campesinos de los pueblos del Sorte, la cabeza de partido. Pues bien, había páginas enteras de un año entero en las cuales había sumas, restas, divisiones, porcentajes, es decir, una serie de cuentas a hacer. La madre de José sencillamente echaba un vistazo con mayor rapidez de la que yo, por ejemplo, soy capaz de leerme una página e inmediatamente producía el resultado. Hubiese los cálculos que hubiese, o dirían, para ser más precisa, a mí no me cabe la menor duda de que sí que había un componente genético. Y nos da una clave ahí también, ¿no? Porque da la impresión, María, de que tenemos a una persona muy especial que tiene unos conocimientos de esos libros o un interés concreto en un entorno muy desfavorable y que a la vez posee, ¿no?, ese legado, entre comillas. Claro, ahondar, tú has hecho una biografía que tiene casi 500 páginas. Desmembrarla aquí es imposible, ¿no? Porque, ¿cómo podríamos resumir, María, ese niño que se ha ido haciendo mayor y que de repente lo vemos en un salto de espacio-temporal con salas con cientos de personas haciendo experimentos que no se habían hecho, yo creo, hasta entonces, o sí, sácame de la duda, y causando una expectación? En sus carteles se veía la palabra hipnosis, telepatía, fenómenos extraños. Ahora ha habido muchas películas que hablan de todo eso, ¿no? Pero creo que en España y América el impacto de ese poder, que la gente no sabía al final si eran poderes reales, si no, qué parte había de ficción y de realidad, le convirtió en un personaje absolutamente célebre durante muchas décadas, ¿no? Él a los 18 años encuentra, de una forma casual también, una salida
esa perplejidad que tenía sobre facultades que él mismo ni comprendía ni controlaba, y le encuentra una salida en el mundo del espectáculo. Es decir, se da cuenta que una persona que hace esas cosas raras y que empezó a hacerlas por los cafés de Barcelona para sacarse un sobresueldo, no tenía otra salida en aquel momento que el mundo del espectáculo, y empezó en un circo. De un circo pasó a teatros de variedades. De teatros de variedades, pues su fama se fue extendiendo hasta que llegó al Circo Price de Madrid, y de ahí pegó el salto por toda España, Portugal y ya América, donde hizo la primera gira. Duró año y medio con un éxito extraordinario en Venezuela, en Buenos Aires, en La Habana, en Bogotá. Para él esto fue una salida, y de alguna manera la frivolidad del espectáculo le suponía una forma también de descargarse. ¿Había algún número en el que tú crees, María, a día de hoy, donde había esas facultades que podemos llamar el profundo poder de la mente, que vale muchos parece que tenemos, pero que no utilizan? Su espectáculo de mentalismo era, como todos los espectáculos de mentalismo, era ilusionismo. Y había trucos, por supuesto. En todos los espectáculos de mentalismo los hay. Y los mentalistas no pretenden que eso sea cierto, aunque la propaganda tiene, sobre todo en aquella época. Lo impresionante de Fassmann era que fuera del escenario, cuando no había truco posible, hipnotizaba también. Y en las reuniones particulares, donde empezó a ser invitado muy pronto en su carrera, con 21 años ya era conocido en salones de la alta burguesía de Barcelona, en esas reuniones particulares se producían unos fenómenos que ahí el truco no valía. Mira, hace unos días nada más recibía yo un email de Caracas, del doctor Quer del Vegas. Yo trato en la biografía, narro, vaya, un hecho muy curioso. El 13 de noviembre de 1950-51 mataron al presidente de la Junta Militar de Venezuela, al coronel Carlos Delgado Chalbó. Al día siguiente del asesinato se encontró en su despacho un telegrama de Fassmann. No cabe duda de que Fassmann conoció a Delgado Chalbó y a su mujer. Fassmann acababa de llegar a Venezuela con Deika, su esposa, y se habían presentado en el Teatro Nacional de Caracas. Ya había recibido en consulta a varias personas del gobierno, y aparece este telegrama al día siguiente del asesinato. Yo le pregunto a mi padre en 1982, cuando estaba redactando en sus memorias: papá, ¿qué hay de esto? En este telegrama se dijo y se publicó en la prensa que tú avisabas a Delgado Chalbó de que le iban a matar. Y mi padre dice: mira, no revolvamos. Tú pon que en el telegrama yo cancelaba una reunión con Delgado Chalbó porque tenía dolor de barriga. Me lo dijo así mismo, y eso puse yo en el libro. Pues hace unos días el doctor Quer del Vegas me enviaba el testimonio de una señora que aún vive y que afirma que mi padre estaba en una reunión y que en un momento de su actuación se detuvo y dijo: en este momento va a entrar un personaje, es un personaje muy importante de la política. Y sí, en ese momento entró Carlos Delgado Chalbó, que era el presidente, y le dijo: oiga, cuídese porque a usted lo van a matar. Dicen que ahí se acabó la fiesta. O sea que, a pesar de que Delgado Chalbó se lo colgó en cierta broma y dijo: si me ha llegado la hora, pues aunque tenga escoltas, eso no va a poder impedirse, me dicen que esto fue el 3 de noviembre y 10 días después le asesinaron. Sí que hay una explicación, desde el punto de vista de la telepatía, a este hecho curioso, y es que Fassmann había recibido en consulta el día anterior al que fue el cerebro del asesinato de Delgado Chalbó, al general Urbina. Le había recibido en consulta. Luego, no cabe la posibilidad de que él hubiera percibido, Fassmann hubiera percibido en la mente de este hombre la intención, la tensión que tenía que tener, porque sabían que se iba a producir el secuestro del presidente de la República al día siguiente y que le iban a asesinar. Él aprendió a vivir con esto, aunque no se lo pudo explicar jamás. Y otra,
facultad que tampoco nunca entendió su objetivo. Una facultad hubo que para él fue una cruz desde la infancia más tierna hasta el último día de su vida. La capacidad de percibir que una persona se iba a morir. Uf. Eso sí que para él fue terrible. Tremendo, ¿no? Esto nunca, no tenía nada que ver con el teatro, evidentemente. Claro. Esto nunca lo utilizó él para exhibirse, evidentemente, porque es que no podía decírselo a la persona. Y él lo notaba como, vamos, como un reflejo, como un flash. No, sentía un malestar físico muy intenso, y sabía que una persona pues iba a morir, se muere alguien. Y él notaba algo. Un malestar físico tremendo. Tuvo que sufrir el saber que un hermano suyo acababa de morir, el saber que su madre se moría pocos días antes. Para él fue terrible, terrible, y sobre todo porque era eso, era la impotencia de saber que no podía hacer nada para evitarlo, y el no encontrar una explicación. ¿Por qué me pasa a mí esto? El 22 de junio del año 91, como tú dices en el libro, el hilo se rompió a las 6 de la mañana de ese día. Tu padre incluso hizo algunas cosas que de verdad suenan de novela, en el sentido de que, bueno, pues van a colación de una personalidad tan singular, tan peculiar, ¿no? En un entorno que para él era muy especial, en unas piedras y unas rocas y una conexión con la naturaleza que era muy especial, y que, si quieres, María, nos puedes contar brevemente. Pero él, con un esfuerzo tremendo, un hombre ya abatido por una dolorosa enfermedad, él hace algo que nos puede sonar extraño, ¿no? Y que tiene que ver quizá también con esa mentalidad distinta, diferente, especial. Sí, mi padre ya tenía 83 años, bueno, estaba a punto de cumplir 83 años. Cuando le diagnostican un cáncer de huesos, ya hacía tanto tiempo que vivía con un dolor que tal vez para otra persona hubiera sido insoportable. Coge su coche y se lanza por la noche, sin decirle a nadie dónde iba, y conduce durante 5 horas por una carretera que no es como está ahora, era una carretera bastante difícil, 5 horas hasta llegar a su pueblo, a Sort. Allí se había construido él el sueño de su infancia. Es una casa de piedra muy especial, en un entorno muy especial, que él mismo fue creando, jugando con la piedra, jugando con el agua, hasta con los astros. Y se presentó aquella noche, cogió una brocha y un pote de pintura, y en una de las fuentes del jardín volvió a repasar el nombre de su madre, que le había escrito al inaugurar la casa en el 65, Pilar, y abajo las palabras que él había escrito en el 65, volvió a repasarlas con pintura: Pilar, vida. Dejó el potecito de pintura y la brocha allí, entró en la casa, se sentó en la sala, dejó abierto el periódico del día, fue a la habitación, se puso unas almohadas. Es decir, dejó un rastro, porque él sabía que no podría volver, pero dejó un rastro para que quien viniera pudiera seguir esas últimas horas que él pasó en esa casa, que para él era el sueño que había tenido de revivir su infancia cuando la hizo. Cuando baja a Barcelona, él ya sabe que le quedan días. Cuando mi padre me dijo con absoluta naturalidad, sin ningún tipo ni de misterio, ni de voz engolada, ni de cosa rara, me dijo: escolta, que la mamá em ve a veure cada nit, em diu que no em preocupi, te lo digo en catalán porque es como resuena en mis oídos. Mira, me viene a ver mi madre y se sienta conmigo al pie de la cama todas las noches y me dice que no me preocupe, que está conmigo y que no tenga miedo. Y dijo, en fin, sintió o vio. Ya sabemos que dicen que el cáncer produce pues metástasis cerebral y que se ven visiones, en fin. Es lo que digo en el libro, que esa explicación no le importa a nadie. Lo que importa es que ese señor que se estaba muriendo y que tuvo una relación intensísima con su madre, pudo verla y pudo ver cómo iba por las noches a hacerle compañía para llevárselo en el momento en que ya
pues se le hubiera acabado el ciclo vital. Y esa fe que siempre quiso transmitir también, la conservó hasta ese último momento. Y se fue con su madre. Vaya escena y como dices, María, emotiva y que tanta gente ha sentido, ¿no? En esos últimos momentos, y que seguro que a él le reconfortó en esa fe, que a veces se olvida, ¿no? Es una historia tan alucinante, tan interesante, tan inquietante en algunos aspectos, tan maravillosa, que desde luego estamos de enhorabuena porque tú, que desde luego lo has hecho desde un prisma también, ¿no? Evidentemente muy próximo, muy auténtico, pues nos legas a todos, ¿no? Y yo animo a que la gente ahora conozca, se han puesto de moda, ¿no? Las figuras a veces que pueden tener que ver con el mundo del espectáculo. Aquí tenemos algo que desde luego yo creo que lo supera con creces por el factor de auténtico misterio, auténtico poder de la voluntad que tenía este hombre. Hoy hay placas y calles con el nombre de José Mir Rocafort en ese pueblo también marcado, ¿no? por el misterio, las creencias antiguas, que es Sort. Yo creo que es importante, ¿no? Que una persona tenga ese reconocimiento póstumo. Si te parece, hay una anécdota que es increíble, ¿no? Y que demuestra perfectamente toda la vida de este niño que fue haciéndose mayor, que exploró el mundo de lo desconocido, que estuvo como auténtico investigador, pero al mismo tiempo siendo consciente de que él era distinto, que es algo que le pasa en Valencia, que vamos a escucharlo y que resume perfectamente lo difícil, yo creo, que era abrirse paso con estos asuntos en aquella España. Vamos a escucharlo. Fui a un pueblo de Valencia y di una sesión en ese pueblo. Un pueblo de unos 5 o 6 mil habitantes, en un teatro de una sociedad musical donde tenían un teatro. Y allí di mi sesión de hipnosis y la gente quedó impresionada. I la gent van quedar impressionats, però no hi havia massa gent. Era sábado, pero no había mucha gente. Había media sala aproximadamente. Y yo, claro, estaba esperando. Entonces yo vivía de eso, lógicamente. Esperaba que el domingo hubiera una entrada fabulosa. El domingo no fue nadie, ni una sola persona. El domingo por la mañana, en la iglesia, el sacerdote dijo: este hombre está entregado al demonio. El sacerdote dijo: no vayáis a verle, tiene pacto con el demonio. No aneu a veure'l, té pacte amb el dimoni. Poco más hay que añadir, ¿no? Fassmann, la biografía, el poder de la voluntad, un personaje que queremos reivindicar, una persona que bueno, que yo creo que tenía ese poder que quizá todos tenemos, desarrollado de forma distinta, una historia maravillosa. Y su hija, María Mir, en Triago Ediciones, bueno, pues nos lega este material increíble. Yo, María, lo que te invito es a que la próxima temporada ahondemos un poco más, que hay tantas cosas que contar y que tanta gente pues se enamore un poco del auténtico misterio, ¿no? Una mente prodigiosa, sin duda alguna, Fassmann. María, un abrazo grandísimo, gracias. Igualmente, Iker, mira, mi padre tuvo el perfecto entrevistador, lo encontró a los 78 años, y siempre lo dijo. José María Espinas le sacó del alma en esa entrevista que tú has puesto unos cortes. Y yo te puedo decir que he estado hablando de mi padre en presentaciones, me han hecho entrevistas, pero que jamás nadie había conseguido sacarme lo que me has sacado tú esta noche. Y es por esa personalidad tan especial también, tan honesta que tienes. Muchísimas gracias. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 3:36 y de verdad que se podrían contar muchísimas cosas más. Gracias, María, hija del gran Fassmann. Gracias por esas últimas palabras emocionantes. Hablamos de un icono del misterio. Santi, tú conocías bien la personalidad o la biografía de este hombre. Fassmann, la biografía, El poder de la voluntad, es el libro por el que seguro que muchos amigos nos preguntarán. Lo escribe María Mir. Es inquietante la mirada de este hombre, como pocas, una mirada que traspasa el papel, una mirada de alguien muy especial, ¿verdad? Pues la mirada de uno de los grandes de la magia no en este país, de la magia internacional. Cuando buscamos en las grandes enciclopedias de ilusionismo, de magia, buscamos en inglés, en alemán, en otros idiomas, y buscamos el nombre de Fassmann, siempre está ahí como uno de los más importantes.
Un hombre que movía masas en este país y movía masas en otros países. Hay una anécdota que ha surgido en la entrevista, que fíjate que aparece reflejada en un libro que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que son las memorias de Pedro Antonio Díaz, que es el hombre que disparó contra el presidente Delgado Chabaud. Y de hecho se llaman así las memorias, ¿por qué yo maté a Delgado Chabaud? En estas memorias, en las cuales, bueno, son unas memorias políticas básicamente, en las cuales describe pues una situación muy complicada de Venezuela en aquel momento, cómo llevan a cabo un secuestro que fue del presidente de la Junta Militar, y cómo tiene lugar la posterior muerte, que bueno, él justifica que fue más una cuestión de una reyerta más que un asesinato, y cada uno con su conciencia que haga lo que quiera, pero la profecía de Fassmann está reflejada perfectamente en ese libro. ¿Aparecen las memorias de este hombre? Sí, de hecho, en las memorias de este hombre no solamente aparece eso, sino que nos da, en una paginita, pero nos da un reflejo de quién era Fassmann. Fassmann en aquel momento, decía este libro, era el dueño de Caracas. Es decir, era una persona que a ese teatro iban llenos constantes, que se movía por los salones de la más altísima sociedad del Caracas de ese momento. Era esa frase textual, el dueño de Caracas, era pues podía ser el dueño de Caracas, el dueño de Barcelona, el dueño de Roma, el dueño de las muchas ciudades de todo el mundo donde se desplazaba, y donde su espectáculo, con mucho pues él empezaba su espectáculo, por ejemplo, con puro ilusionismo. Una de las primeras cosas era llamaba a X personas del público al escenario, con las que luego a lo mejor llevaba a cabo una demostración hipnótica, y lo primero pues les entregaba diversas pertenencias. Antes de haber aparecido él en el escenario, un collar de perlas, un reloj de bolsillo, una cartera, un reloj de pulsera, y les decía, oiga, tengan ustedes más cuidado con sus cosas, ¿no? Eso, sí, para empezar, es decir, él ya salía al escenario con una bolsita de tela con esas pertenencias metidas dentro. Eso era el comienzo, y a partir de ahí pues había mucho de ilusionismo puro y duro. Él era un maestro del mentalismo, de la propia prestidigitación, no lo hacía, la verdad es que fue un ilusionista muy completo, aunque realmente como mentalista y como hipnotizador destacó por encima de todo. Pero luego efectivamente pues había cosas, caramba, que decías, pues sí, habrá truco, ¿no? Pero complicado. Estaba en esa delgada línea que separa el puro ilusionismo, y cuántas películas han hablado de estos personajes. Pero claro, yo me he quedado muy sorprendido escuchando a su hija eso del niño que no quería mamar la leche y que le salvó, hipnotizar al maestro ante todo el aula para que preguntase el examen que los alumnos habían concertado previamente. Historias absolutamente increíbles, ese don terrible, ¿no?, de ver que alguien moría. ¿Qué os ha parecido, chicos? Una biografía de esas que tenemos en España y que hay que reivindicar, ¿no? Sí, aparte una cosa, creo que es muy diferente lo que es el mentalismo y el mero ilusionismo de lo que es la hipnosis, que siempre está a caballo entre la medicina, lo fantástico, lo increíble y lo mágico. Y el caso es que la hipnosis opera sobre nuestras mentes. El caso es que aquí, por la redundancia, una mente privilegiada pues tuvo la hipnosis como una herramienta más, y vamos, es el hipnotizador clásico español que rompió fronteras, ¿no? Entonces, y hubo toda desde el siglo XX hubo muchos, profesor Alba, hubo muchos muy famosos, sí, pero no como este fuera del escenario. Claro, tenía una serie de, llamarlo de algún modo, poderes, que las personas normales o otros hipnotizadores, otros ilusionistas igual de buenos, pues claro, no tenían. Y esa serie de sucesos extraños que se producen alrededor de su vida desde recién nacido, porque es lo de la leche es impresionante, el no querer mamar porque sabe que de esa forma va a morir siendo un recién nacido. Oye, y la conjunción de un niño en el Sort de Lérida profunda del norte, que teniendo esos poderes, la historia de la madre que calculaba, y lo que es que esta película, la historia de la madre que le venían y te resolvía con una mirada las cuentas de un año de los campesinos, y ese niño que con esos poderes además acude a una serie de libros prohibidos. O sea, es que, no sé, lo tiene todo esta historia, lo tiene absolutamente todo, y la sensación de que el hombre además fue bastante honesto, y que no lo tenía que pasar tan bien, no, muy bien,
porque si es cierto lo que cuenta de que vería cómo iba a morir la gente y sobre todo ver a tus seres queridos, saber cuándo van a morir, pues me imagino que lo tendría que pasar fatal. Un don y una maldición. Yo no sé si luego comentaremos vuestros mensajes, luego lo comentaremos después de una historia tremenda, terrorífica, que en la historia de Fermín Agustí. Si alguien, quizá los veteranos, llegaron a ver o llegaron a saber de Fassmann. Nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que yo recuerdo que precisamente en Capadocia, en el pueblo de Uchisar, que andábamos por ahí, me acuerdo que se acercó una mujer catalana, ya mayor, y me comentaba que ella vio a Fassmann, que lo que más le impresionó en su vida en el mundo del misterio era ver una de estas demostraciones de Fassmann. La eterna historia del mago, que hay gente que cree como siendo niños, ¿no?, que hace magia, y que igual es que es verdad, que algunos hacen magia, pero de verdad, ¿no? Cambiamos el turno, Geray, nos ponemos dramáticos, porque ha habido una historia que ha ocurrido ayer, y que también podéis opinar sobre ella. A mí me ha dejado, de verdad, con la piel de gallina. Tenemos una voz para presentar al personaje. Fermín, buenas noches. Hola, buenas noches. Has estado, además, en el lugar de los hechos, que es cerca de aquí, y yo te he dicho, Fermín, vete para allí con un minidisc, vete a recorrer la zona. No es ningún desierto, no es ningún lugar remoto, pero es un lugar donde pasa algo muy raro. Y también es raro que muchos medios de comunicación apenas se hayan hecho eco de cómo una estrella, entre comillas, televisiva, un colaborador televisivo, haya acabado sus días como ha acabado Daniel El Kun, estilista famoso en 4, estaba en Supermodelo. Estaba en Supermodelos en la primera temporada. En Channel 4, en una figura, digamos, que... Y nos cuentan una historia de profundo, absoluto terror mental, eso sí, terror mental quizá, pero terror. ¿Quién era este hombre? Atuendos, pues bueno, de estos que llevan los estilistas algunos, debatiendo de moda, en fin, yo no era un programa que siguiese mucho, pero tenemos su voz, ¿no? Vamos a escucharle. Ha habido de todo y por su orden. Bueno, yo pienso que ella ya se desanimó y al ver la la persona que competía con ella, se dio cuenta que era una rival muy fuerte y prefirió... Es curioso porque mucha gente, Fermín, no se acordaba de que fuera una estrella televisiva. Tan fugaz es la fama, ¿eh? Sí, de hecho, a toda la gente que he preguntado nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era. Y la imagen que tenemos, Carmen, la publicaba La Razón. A mí me ha dejado aterrorizado. Es una casa, un balcón, llamas dentro del balcón y un hombre desnudo agazapado. Sí, las imágenes, la verdad es que lo dicen todo. Han sido extraídas de un vídeo que al parecer ha podido grabar uno de los vecinos, que a esas horas es que todavía era de día, las 9:20 de la noche de ayer viernes, y se ve a un hombre, tenía 35 años, agazapado, agachado completamente, desnudo, justo entre las rejas del balcón y las llamas que hay al otro lado de la habitación. ¿Qué es eso? Hoy queda una ventana quemada, pero hay un dato que nos ha dejado más impresionados. Al parecer, en las últimas fechas, este colaborador televisivo, además de un programa y de un mundo como muy glamuroso, había salido al balcón varias veces desnudo diciendo que se quemaba. Había llamado a la policía diciendo que notaba que la casa se quemaba. Y la policía, extrañada, ha mirado los cables, aquí no se quema nada, oiga. Las principales sospechas es que él mismo ha plantado fuego a su propia casa para arrojarse al vacío, que es lo que ha hecho ayer Daniel El Kun, diseñador. Hablamos todo de lo que estilista, perdón. Hablamos de lo que dicen los medios. No ponemos nada en nuestra cosecha porque no sabemos lo que han dicho pocos medios. Por eso Fermín Agustí ha cogido la grabadora y se ha marchado allí. ¿Y qué te has encontrado, Fermín? Así, yo creo que venías un poco impresionado porque aún están las marcas de las llamas en la ventana, ¿no? Hay 3 ventanas en las cuales todavía se ve las marcas del fuego, y además lo primero que me ha impresionado es que al bajarme todavía olía un poco a quemado. He preguntado un poco a los vecinos, a la gente que estaba paseando por la calle. Daniel se había mudado hace 15 días, un mes a esa casa. No le conocían, solo le conocían de una vez, que había perdido al perro. Bajó, preguntó en los bares, se puso muy nervioso, lo acabó encontrando. Y es el único contacto así que tiene más o menos con los vecinos. Con los vecinos, perdón. ¿Has podido hablar con algunos de ellos, no? Sí, he podido hablar. ¿Tenemos voces? Sí, tenemos voces. Primero, la primera voz que vamos a escuchar es de 2 de los vecinos, que cuentan en sucesos anteriores, cuando ha venido la policía 2-3 veces. O sea, que había antecedentes, como hemos dicho. De hecho, tenía problemas con el vecino de al lado, justo. Al cual molestaba por las noches, llamaba al timbre, le llamaba a la puerta, no se sabe cuál es el motivo, pero sí que estaban enfrentados. Y de hecho, la primera vez que sucede algo grave, que es hace 4 o 5 días, se pasa la noche llamando a la puerta, el vecino ya se asusta, llama a la policía
y cuando la policía viene es lo que has dicho tú, que se encuentra que dice que está ardiendo, que hay un cable quemándose y no hay nada. Realmente la policía dice que no se está quemando nada y él asegura que sí, que se está quemando. Él ya dice que se está quemando él y la casa. Sí, que había fuego. Vamos a escuchar, Fermín. El problema es que ya él había vivido un episodio similar hacía unos días, pero sin llamas. O sea, él había tenido como una especie de alucinación. Había como previvido lo que ya le iba a pasar 2 días después. Eso fue así. A las 4 de la mañana fue el mismo escenario, él desnudo en el balcón gritando me quemo, pero esto sin llamas, 2 días antes. Y empecé a oír mogollón de voces y pensaba que era un sueño o algo así. De repente me desperté y veo que no, que es en el pasillo, que el vecino que vive al lado de este chico había llamado a la policía porque se había asustado, porque este chico había empezado a llamar a su puerta de manera brusca, ¿sabes? Entonces llamó a la policía y entonces fue cuando vino la policía. Y yo me enteré de todo, o sea, llegó la policía, subieron a su casa, llamaron a la puerta, abra, policía, abra la puerta, y el otro estaba llorando, gritando desesperadamente, diciendo que había un cable que quemaba. Que había un cable que quemaba. Más cosas que se han encontrado, Fermín. Luego ya vamos al hecho que ocurrió ayer por la noche, que es cuando sucede la tragedia. Lo primero que me cuentan es que hay otra trifulca con el vecino, vuelven a discutir y creo que es por motivo de su perro porque lo tira desde el balcón. Lo primero que hace antes de iniciarse otra vez el fuego tira su propio perro por el balcón. Tira el perro por el balcón, el cual muere en el acto. Y de hecho una de las vecinas que lo que me comentaba era que cuando llega la policía y está mirando el perro se dan cuenta que empieza el fuego en la casa y es cuando ya el hombre sale desnudo y se cobija en cuclillas al lado de los barrotes del balcón, que es la escena terrible que hemos visto de un hombre desnudo en un balcón en pleno día en Madrid con fuego a su lado, con llamas muy avivadas. Vamos a escuchar. Es que yo llegué y yo no me enteré, o sea, yo llegué, entré en mi casa y no me enteré de nada. Y fue quitarme la ropa y llamar a la policía a la puerta. Y cuando bajé todo el mundo me estaba contando, los del restaurante de ahí enfrente, que fueron los que vieron lo del perro, que había tirado el perro. Pero que no había sido por eso, sino que estaba discutiendo con el vecino de al lado, que se estaban tirando cosas, que no sé qué, y que tiró el perro. Porque es que sí, es que con el vecino de al lado siempre tiene movidas, pero no porque no se conocen de nada, simplemente porque al pobre le ha cogido manía, le cogió manía y se dedicaba por las noches a llamar a su puerta y esas cosas. Y nada, pues eso, le gritábamos que no se tirara porque lo veíamos desesperado y ya las llamas que venían, y le gritábamos eso. A veces parece que lo escuchaba, que hacía caso, pero al final ya se ve que también las llamas. Y en un momento de repente cogió, se debió como de resbalar o algo y se cayó. Decían que tenía el perro, estaba totalmente desnudo y se dio con la cabeza en el balcón del piso de abajo. Y nada, creo que por lo que he leído que no fue en el acto, pero a los pocos minutos el perro murió en el instante. Más material, Fermín, de esta historia tan dramática, tan de paranoia, evidentemente, imaginamos, creemos, pero hasta qué punto llega, ¿no?, la mente humana a generar fantasías. Él decía que se estaba quemando días antes. Sí, bueno, y ya la historia termina pues cuando la policía llama a los bomberos, cuando ven el fuego, y en lo que tardan los bomberos en llegar, cuando ya justo están montando la escalera para conseguir bajarle del balcón, hay 2 versiones, una que directamente se suicida y otra, que es la que más me han comentado, es que no es que salte, sino se agarra por la barandilla por detrás, como evitando las llamas, porque ya estaban las llamas prácticamente saliendo del edificio, y en el momento que ya está llegando la escalera es cuando se tira y se suicida. ¿Tenemos documento también sonoro? No, el que acabamos de oír, la chica que terminaba. Que hablaba sobre el final. En fin, yo desde luego me quedo impresionado. Seguramente hay una explicación psiquiátrica probablemente a todo esto, pero el hecho de que haya ocurrido ayer, de que se haya hablado tan poco de esto, de que sea una figura, lo que hablamos, ¿no? Que terrible es la televisión también, ¿no? Casi nadie en su vecindario se acordaba de él cuando estaba saliendo constantemente en la tele hace año y pico. Sí, un año. En 2007 fue en el Supermodelos que él participó, pero fíjate, yo estaba leyendo ahora una de esas noticias que hablaban de la muerte de Daniel Elkun. Se llama todoellas.com, es como una revista que tocan un poco temas de mujeres y hay una frase que dicen, por desgracia la televisión siempre acaba pasando factura. Terrible frase, por cierto. Al parecer tenía una depresión muy fuerte porque no le contrataban ya en ningún sitio. Había intentado poner en marcha un showroom, es pues un sitio donde las firmas te dejan
distintos modelos para que las presentadoras de televisión lo saquen en la televisión, y es como pues lo que hacen los estilistas, ¿no? Dejar esos modelos para los programas. No había tenido ningún éxito, se había arruinado con eso, y al parecer pues tenía problemas mentales. Es que de hecho yo creo que el problema de la depresión sí que debió ser un factor muy importante, porque 3-4 días antes de que suceda todo esto, tiene una discusión con su pareja, la echa de casa, y por lo visto, por lo que me contaron los vecinos, empieza a tirar los libros, maletas por el balcón. Y ha habido casos en televisión, no podemos asegurar que esto sea así en este caso, pero el famoso caso de Juan Antonio Canta, ¿os acordáis? El de un limón que se suicidó dramáticamente, creo que ahorcado, después de un éxito fugaz, pero que tampoco entendía, en un programa célebre de la noche. Un día hablaremos de los muñecos rotos de la tele, porque hay historias tan dramáticas, pero pocas como esta. Esa fotografía que veréis en internet que aparece, primero el hombre en el suelo, pues que ya no puede hacer, pero el hecho de estar un hombre desnudo, que parece las cavernas troglodíticas que empezábamos esta noche, pues parece eso, junto a una hoguera, pero es pleno corazón de Madrid. Y que me tiro, y la gente que no, y al final dicen, ¿no?, que justo cuando los bomberos ya le van a coger, que no tiene que aguantar un poquito más, se tira. Pero es más, y Fermín lo habrá visto, en las imágenes se ve que a pocos centímetros tiene otro balcón donde se puede salvar, o sea, donde directamente puede pasar de un balcón a otro y salvarse. Eso sí, dicen amigos suyos que ya están declarando cosas, que tenía pánico al fuego, que tenía pánico a las llamas, que le obsesionaba, tenía fobia al fuego. Y por eso soñaba con llamas o hablaba de que se quemaba. En fin, cerramos esto porque no somos expertos darle el nosotros. pésame a la madre, que supuesto. Es la que estará pasando los peores momentos. Toda la familia, ¿no? Y en fin, que la tele también, pues bueno, es así, y a veces gente no soporta la presión, yo qué sé, es que son cosas muy raras y muy terribles, y es la mente humana. Le preguntamos al doctor Cabrera, que evidentemente todavía no tiene datos concretos, ¿no? Pero es la historia de un colaborador de una televisión nacional, hay que decirlo, que perece en circunstancias tan anómalas. Sería un caso terrible, pero de no ser de esos 4 o 5 días en el último mes en que decía que se estaba quemando. En fin, me parece una historia misteriosa de la que iremos sabiendo más, y nuestro deber es informar, yo creo, por lo raro. Doctor Cabrera. Bueno, estamos sin duda ante un caso bastante claro de un trastorno, un tipo de enfermedad mental, un trastorno delirante, por el cual una persona de por sí solitaria, extraña, rara, huraña con los vecinos, cree que de alguna manera le persiguen, le van a hacer daño, y esto lo focaliza concretamente en que le quieren quemar la casa, que suele ser un delirio típico relacionado con el fuego. Y entonces da la impresión, porque tenemos antecedentes policiales, antecedentes médicos, y todo indica desde luego que aquí hay un trastorno mental grave. Probablemente él no se trataba, no tomaba medicación, y al final de lo mismo que él temía es de lo que ha muerto, porque al fin y al cabo él pensaba probablemente de forma delirante que le querían atacar, le querían dañar, le querían quemar, y al final él mismo, para comprobar que ese delirio es real, probablemente él mismo incendió su casa. En fin, a ver si en 5 minutos cambiamos un poco el tercio. Esta es la realidad, esto es Milenio 3, de las cavernas de la Capadocia, desde el Kurdistán, a la magia de Fassman, a lo que ha pasado en Canarias, investigación en vivo, a las leyendas urbanas amables como la de Sante y el Polybius, y a hechos tan tristes y reales. Ha pasado hace unas horas. Ahí estuvo Fermín Agustí. Gracias, Fermín, por la investigación, claro que sí. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Mensajes y, repito una vez más, dentro de 7 días, en Granada, Feria de Muestras, Armilla, Granada, ahí estaremos y queremos estar todos juntos. En el pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. El próximo sábado la nave viajará. Y que la gente se acerque, allí. Si va a otros lugares de España, que ya nos arreglaremos, que la gente siempre entra al final, que serán las entradas allí, porque a veces es difícil desde fuera conseguirlas, ¿no? Esta vez sí que el aforo es imposible de llenar, o sea que tenéis que estar ahí y podéis venir de cualquier punto de España. Daniel nos dice que manera más trágica de acabar, parece una forma de esquizofrenia o paranoia terrible. Saludos desde California. Bueno, a toda esa gente que nos escribe desde fuera de España, muchas gracias, porque es muchísima gente. En Chile han hecho hasta un Facebook que es para milenarios chilenos que nos escuchan. Mucho seguimiento, Sí, sí. Vamos a ver, vamos con más mensajes. Gracias por amenizarnos la noche a tantos universitarios que andamos ahora mismo de exámenes. Un gran abrazo y nos vemos el sábado. José de Granada. Gracias, José, mucha suerte.
En cuanto a los relojes, esos que lleva Santi de plástico y digitales, estos relojes han vuelto por su eficacia en época de crisis. Más de 7 años me duró con pila mi viejo Casio. Mira, una buena teoría. Felicidades por el programa, nos decía Comunero. Yo soy de la generación de Street Fighter y FIFA. Gracias por todo, Rubén y yo. Buenas madrugadas, Iker y compañía. Uno de los juegos que me fascinó en la sala de las recreativas era Street Fighter 2. ¡Qué vicios me pegaba!, nos decía Reyes. Había una película de un joven que tras conseguir la máxima puntuación en un videojuego de naves era abducido por unos extraterrestres para combatir en una guerra real. Desde Sevilla, Andrés. Recuerdo hace años que determinados dibujos japoneses provocaban convulsiones. Sí, señor. Fue polémico y dicen que el furor... Pokémon, ¿no? Pokémon se basa en eso. Perdón, era el último Star Fighter. Me he equivocado de película antes. Luego dicen que me equivoco de cosas, lo rectifico. Alberto nos dice, yo era un experto en Crazy Climber. También te electrocutabas con los cables de un luminoso y te atacaba un pseudo King Kong. Nos dicen también, somos un grupo haciendo la marcha nocturna desde Salamanca al Cristo de Cabrera. Que Cuarto Milenio comience antes. Bueno, Cuarto Milenio va el domingo y el lunes. Vais a tener jornada doble. Sí. Por si no queríais una, pues tomad dos. El misterio y el horario de Cuarto Milenio, en fin, que está funcionando tanto el lunes y nosotros donde la cadena nos necesite. Y en este caso, el lunes necesitan también que esté Cuarto Milenio y gracias a Dios va la cosa muy bien. Así que no os preocupéis para nada, el año que viene seguiremos ahí. Y Juan nos dicen, hola amigos del misterio, el próximo sábado iremos a veros. Hemos conseguido las entradas esta semana y estamos muy ansiosos. Os escuchamos mientras estudiamos y se nos hace la noche más amena. También he puesto, Iker, en esos escritos que hay en la web de la cadena SER, un link para que adopten gatitos. Nos ha mandado una amiga, Pepi, pues un sitio donde necesitan que adopten esos animalillos, así que si alguien quiere uno, pues que vaya a ese link y que mire todas las fotos que hay. Bueno, chicos, pues la próxima semana será una semana emocionante. Carlos Largo, gracias. Fermín Augusto y compañero, muchísimas gracias. Jeremy Martínez, nos vemos en Granada, ¿no? Ahí estaremos. Santi, hasta Granada. Hasta Granada y con algún amigo me llevo de la mano. ¿Un amigo? Sí. Bueno, sorpresa. Uno muy especial. Ya y Juanje, que va a estar radiante y feliz. Yo voy a mi casa, a mi tierra. Habrá que sacar muchos casos que los hay, ¿eh? En Granada, todos los que quieras, y más leyendas, la Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte, Fantasma... Para. Lo que quieras. Dentro de una semana, ahí estaremos, amigos. Carmen, nos vemos en Granada, ciudad mágica, maravillosa y que fin no de temporada. Se pierda nadie el lunes porque viene Chicho Ibáñez Serrador. Es verdad. A la nave del misterio. Chicho Ibáñez Serrador, cara a cara, el lunes. Nos habla del terror, de su magia, después de 6 o 7 años sin entrevistarse. Qué grande, Chicho. Un abrazo, amigos, feliz semana.